Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en la fe, que a esta hora sintonizan este medio de comunicación, Canal 4 TV. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Nuestro único objetivo es anunciar el Evangelio y que usted llegue a entender el Evangelio como es, no como una religión como el mundo lo ha puesto. Así estamos leyendo en el capítulo 4 del Evangelio según Juan el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús allí junto al pozo. Dice el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Maestro, come. Él les dijo: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él, con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase
a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a encomendarnos en oración. Padre nuestro celestial, una vez más, con gratitud, con gozo en nuestros corazones, nos acercamos al trono de tu gracia para agradecer por la multitud de tus bondades y misericordias que tienes cada día para con nosotros. Gracias porque una vez más podemos leer y explicar tu palabra a través de este medio de comunicación que sabemos llega a lugares muy lejanos a través del mundo, y deseamos que ella vuelva a ti llevando fruto para honra y gloria de tu nombre. Sabemos que tú no haces acepción de personas, sino que a todas las gentes en todo el mundo deseas que puedan alcanzar el perdón de sus pecados, tener la seguridad de su salvación. Nuestro Dios, cuán maravilloso es que podemos confiar en tu palabra, que es verdad, la única verdad que realmente existe en este mundo. Nuestro Dios, pedimos por los amigos que llaman al programa con diferentes situaciones en sus vidas, para que tú obres conforme a tu voluntad y propósito en cada uno de ellos. Pedimos por los que llaman, que están con problemas de alcoholismo, drogadicción. Pedimos para que si ellos quieren escapar de esa esclavitud, de esa pandemia, puedan acudir a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, confiando en que Él es poderoso para liberarles, para restaurarles, confiando en que Él les oirá y les responderá afirmativamente. También rogamos por los enfermos, aquellos que están padeciendo diferentes tipos de enfermedades en sus cuerpos físicos. Rogamos por ellos para que tú te apiades de ellos y, si es tu voluntad, les puedas sanar. Pedimos por señora Gina para que le dé salud por sobre todas las cosas y le guarde junto a su esposo y a sus hijos y nietos, por quienes también rogamos. Lo rogamos por don Raúl, por su hijo, sus hijos, sus hijas, sus nietos, que sean guardados, que sean protegidos, y que ellos puedan considerar el lugar de privilegio en el que están, ya que les has concedido el gran privilegio de conocer el Evangelio, y que ellos decidan dónde van a pasar la eternidad. También rogamos por los que trabajan en este canal, por los que están en los mandos, para que tú les ayudes y que ellos también puedan discernir la importancia que tiene su persona, su alma, para con el Dios eterno. Nuestro Dios, rogamos así por aquellos que
escriben y dicen que están alejados. Si realmente ellos son hijos verdaderos, rogamos para que sean restaurados a la comunión contigo y a la comunión con los hermanos. Pero si no lo son, que ellos puedan honestamente, ante la presencia del Dios Santo, a cuyos ojos están todas las cosas desnudas y nada puede esconderse, y ellos puedan pedir por salvación. Porque tu oído está atento al clamor de aquellos que piden salvación, piden perdón de sus pecados. Nuestro Dios, queremos pues quedar agradecidos en tu presencia, rogando la guía, la iluminación del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos y hemos estado considerando este encuentro de Jesús, el Hijo de Dios, estando en su ministerio terrenal con esta mujer samaritana. El propósito del Señor al pasar por Samaria, por aquella ciudad, era justamente el encuentro con esta mujer y que ella pudiera tener el privilegio de escuchar precisamente al mismo Salvador, explicarle, hablarle de el Evangelio de la gracia suya. Esta mujer se dio cuenta de que realmente el Señor Jesús era el Salvador, el Mesías. Ella lo creyó. Y cuando ella se dio cuenta de que tenía la gran oportunidad de escapar del juicio por sus pecados, entonces hasta ahí quedó el quehacer material que ella le llevó al pozo allí a sacar agua, dejó su cántaro allí y fue corriendo a hablarle a otras personas acerca de el Mesías, acerca del Cristo, el enviado de Dios, el Señor Jesús, quien vino desde el cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuán maravilloso es el amor de Dios al apiadarse de la descendencia de Adán, de nosotros, y enviar el Salvador para rescatarnos de la perdición eterna. Así es maravilloso ver al Señor Jesús aquí conversando con esta mujer. Bueno, luego vinieron los discípulos, quienes, como recordarán, habían ido a comprar algo de con qué alimentarse, porque no habían comido. Y ellos volvieron y vieron al Señor Jesús conversando con esta mujer, y eso les causó extrañeza. A más que era una mujer samaritana, como lo mencionamos, los judíos miraban muy en menos y le tenían mucho odio a los samaritanos. Entonces era algo bastante extraño que un judío conversara con un samaritano, y mucho más aún con una mujer. Así, esa hora del día en que esta mujer fue a sacar agua no era la hora más apropiada para hacerlo. Pero bueno, Dios es el que guía todas las cosas a fin de que las personas puedan tener el encuentro con aquel que puede salvarles. Así, cuando los discípulos volvieron, le pedían que él comiese, que se alimentase algo, que alimentara su cuerpo con algo. Y el Señor le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos quedan en la duda.
Y ellos, pensando siempre en aquellas cosas materiales, literales, ellos inmediatamente se preguntan, ¿acaso a alguien le habrá traído algún alimento? Pero no era de eso lo que el Señor Jesús les está hablando. Él más bien les está diciendo que su única preocupación era hacer la obra de aquel que le había enviado. Vale decir, de cumplir con el programa de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón de los pecados. Él venía a hacer una obra y esa obra debía concluirla. Y en eso estaba todo su empeño, todo su afán, en eso estaba todo su ser. Por eso Él dice, esa es mi comida, que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Él mismo lo dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para recibir honores, reconocimiento, como al ser humano le gusta y le encanta eso. Él vino, sin embargo, para ser humillado, para dar su vida en una cruz de vergüenza, para de esta forma poder liberar de la esclavitud del pecado a todos aquellos que quieren escapar de la ira venidera. Y el Señor aquí, Él les pone un ejemplo, Él usa aquí una gráfica, una parábola. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y aquí el Señor le está hablando en sentido figurado. El dicho allí en Israel, en ese tiempo, era que contaban el tiempo que les faltaba para cosechar los frutos, para cosechar el trigo, la cebada, todo aquello que en 4 meses más iba a estar maduro, listo para la cosecha. Pero el Señor aquí le está hablando no de el trigo, ni de la cebada, ni de otros cereales, sino está hablando en forma espiritual. Él está hablando de las almas, de las personas, que ya es el tiempo, y era el tiempo en que ellos debían recibir el mensaje del Evangelio, para que si ellos recibían a Cristo como su Salvador personal, tuvieran y fueran como el trigo que iba a ir al granero, usando la misma figura de Dios, y no la paja que iba a ir al fuego para ser quemada. Así, amigos, en este tiempo también el Señor ve a los hombres y mujeres que están en condiciones de que escapen de la condenación, de que escapen del pago por sus pecados, y ya todo está hecho, todo está, no hay nada que el hombre tenga que hacer, porque el Señor Jesús en la cruz, Él pudo exclamar, consumado es, todo está hecho, todo está concluido, la obra de salvación. Así, al ser humano lo único que le toca es realmente creer el mensaje del Evangelio, creer que Dios quiere salvarles, creer que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y para hacer aquello
Él tuvo que morir, ser sepultado y resucitar, venciendo a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Así, querido amigo, aquí tenemos nosotros al Salvador del mundo, al Señor Jesús, usando este lenguaje figurado para referirse a la salvación de las almas. Y el que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él. En la ciega aquí tiene que ver con el trabajo de los hijos de Dios. Y aquí no hay absolutamente nada de referencia al dinero, sino más bien al premio que Dios tiene ofrecido para aquellos que sean fieles, para aquellos que trabajen por amor a las almas, pero sin pensar en lucrar con ello, sin pensar en obtener ganancias deshonestas, sin hacerse lucir como si fueran grandes personas, sino como siervos, esclavos que obedecen a su amo y anuncian el mensaje de redención gratuitamente. Y cuando estemos allí en la eternidad, cuando pasemos por el tribunal de Cristo, tal vez vamos a recibir recompensa por nuestro trabajo y podremos gozarnos todos de la labor realizada para gloria del Señor y para beneficio de los que están en condenación. Amigo, cuánto el Señor se preocupa por ti, que Él envía a sus siervos a pregonarte el mensaje. Él no quiere que tú te pierdas, porque todas las almas, dice Él, son mías. El alma que pecare, esa morirá. Pero, amigo, el Señor quiere que tú tengas vida, y tengas vida en abundancia. Y el Señor dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y en el futuro no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Así, el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el Señor Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Qué maravilloso resultado tuvo, en primer lugar, la proclamación del mensaje que entregó esta mujer que había sido recién salvada por la gracia de Dios. Ella pudo explicar a otros, y otros creyeron a través de la palabra de ella en el Señor Jesucristo. Pero luego ya vinieron los samaritanos y creyeron porque oyeron directamente el mensaje del Evangelio a través de la persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, les proclamaba este mensaje, y Él llamaba a todos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
porque la salvación, querido amigo, es obra enteramente de parte de Dios. El ser humano lo único que tiene que hacer es confesar sus pecados a Dios, pedir por salvación con corazón contrito y humillado, doliéndose de haber vivido lejos de Dios, de haber vivido en una condición pecaminosa, y pedir por salvación. Y por cierto que Dios, este Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, Él perdona los pecados y salva a todo aquel que a Él viene, pero con corazón contrito y humillado. Aquí no se trata de elevar una oración, de decir algunas palabras escogidas, no, amigo. Esto es la expresión sincera del corazón que se da cuenta que está perdido, se da cuenta que el destino al que está accediendo en esa condición es la condenación eterna, y se da cuenta que es indigno de la salvación, pero confía en el amor, en la gracia de el Dios eterno, quien, viendo la incapacidad de los humanos de obtener la salvación por algún medio propio, Él le regala la salvación, porque la salvación es de gran precio y nadie la logrará jamás. Qué maravilloso es, querido amigo, que este Hijo de Dios que vino al mundo, Él siendo sin pecado, siendo inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Sin embargo, este mismo Jesús, Él no escatimó el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Él fue a la muerte, y muerte de cruz, para que usted, querido amigo, usted, señora, caballero que está escuchando en este momento, pueda tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Qué tiene que hacer? Confiar en el Dios de la eternidad, en el Dios del cielo. Dios no le pide ninguna otra cosa. No tiene que dejar nada, ni tampoco tiene que hacer algo especial, sino lo único que Dios quiere es que usted se humille delante de Él y le confiese y le pida salvación. Ojalá que lo pueda hacer, querido amigo. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien. El Señor vuelve a Galilea y los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Muy bien, el Señor Jesús, en su itinerario, en su caminar por Galilea, por Judea, por Jerusalén, Él viene a Galilea, y allí los galileos, Galilea había mucha gente que no eran judíos, el Galilea de los gentiles, se habla de esa Galilea, y ellos habían visto todo lo que el Señor Jesús había hecho, especialmente el
el hecho de haber convertido el agua en vino, porque de acuerdo al relato que hace aquí el apóstol Juan, dice que ellos también habían ido a la fiesta. Entonces el Señor Jesús viene otra vez a Caná de Galilea, a donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, allí en esa ciudad, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En la ocasión en que el Señor estuvo por primera vez allí en Caná de Galilea, y él convirtió el agua en vino, fue el único milagro en esa ocasión que el Señor realizó en aquella ciudad, y fue el primer milagro también de parte del Señor durante su ministerio. No hay otro milagro descrito en la palabra de Dios antes de eso. Tampoco hay milagros que el Señor haya realizado en su niñez. La Escritura guarda silencio acerca de la niñez del Señor, de su juventud. Él solamente se menciona el acontecimiento que ocurrió cuando él tenía 12 años, pero aparte de eso no hay absolutamente nada más, porque lamentablemente algunas religiones han inventado cosas que la palabra de Dios no las enseña. Así, el primer milagro que escuchamos fue el de convertir el agua en vino. Entonces el Señor viene de nuevo a este lugar, y allí en Capernaum había un oficial del rey. No sabemos qué rango tendría este hombre, pero sí se conoce la situación que él estaba viviendo en este momento. Él tenía un hijo que estaba enfermo. Así, cuando el hombre, este oficial, escucha que el Señor Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Qué tremenda situación realmente, porque este hombre, siendo un padre, tendría una gran congoja en ese momento. Su hijo a punto de morir. Y qué padre que no se preocupa y extrema las medidas y hace todo lo posible para evitar un deceso de uno de sus hijos. Y él aquí va donde el Señor Jesús a rogarle que descienda a su casa para que sane a su hijo. Y el Señor dice, el Señor Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Este hombre tenía fe, tenía plena confianza que Jesús podía sanar a su hijo. Y él presiona al Señor, le apura para que descienda rápido, pensando que si el Señor no está presente, tal vez su hijo va a morir. Pero lo que el hombre no sabía era que Jesús
no solamente podía sanar a su hijo en forma presencial, sino que él podría también sanarle a la distancia. Así el Señor le dice: ve, regresa a tu casa. En otras palabras, tu hijo vive, tu hijo está sano, tu hijo ya no va a morir. Y qué tremendo consuelo, qué tremenda ilusión para este padre acongojado. Qué maravilloso es realmente cómo el Señor Jesús se apiadó de los dolores, de los problemas de los hombres en aquel tiempo, tal como estaba escrito en las profecías, que Él iba a llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades y a sufrir nuestros dolores. Él vino para compadecerse de las miserias causadas por el pecado en la raza humana. El Señor no necesitaba poner las manos ni estar presente para sanar a una persona. Él con decir, como dijo otro hombre necesitado, di la palabra solamente y mi siervo sanará. Así, amigos, usted puede seguir el ejemplo de este hombre. Este hombre, ante la necesidad imperiosa de la vida de su hijo, no sabemos si él tenía más hijos, él fue a la persona indicada, a la persona que podía ayudarle. Él confió en la persona que podía ayudarle, y no solamente ayudarle, sino solucionar el problema en ese momento. Fue a Jesús. Él no fue en busca de sanadores, de agoreros, de religiosos. No, él fue a Jesús. Y él sabía que Jesús podía liberar de la muerte a su hijo. Él confió en el poder, confió en el amor de el Señor Jesucristo. Amigo mío, ¿por qué usted no hace lo mismo? ¿Por qué usted no viene a Cristo? No vaya a las religiones, y las religiones a usted no le pueden salvar. Las religiones no le pueden librar de la condenación eterna. Las religiones no tienen ningún poder. Las religiones solamente entretienen, solamente en muchos casos engañan. Pero Cristo, Él tiene el poder y Él quiere perdonar los pecados de todos aquellos que vienen con corazón contrito y humillado delante de Él. Este hombre recibió lo que pidió porque él confió en el único que podía dar vida. No había nadie más quien le pudiera dar solución a ese problema que él en ese momento tenía. Amigo, ¿por qué no haces como este hombre? Vienes a Cristo. Tú que estás muerto en delitos y pecados, tú que estás sin Dios y sin salvación en este mundo, a lo mejor tú estás siguiendo alguna religión y piensas que conseguir esa religión todo está bien para contigo, pero no es así. Recuerda el caso que vimos de Nicodemo, un hombre religioso, un ejemplo, un hombre de realmente que nosotros podríamos decir uno de los más altos estándares de vida que nosotros pudiéramos considerar,
no solamente religioso, sino también un conocedor de las Escrituras, uno que era un príncipe en Israel, uno que enseñaba las Escrituras en Israel, pero sin embargo, toda su religión, todo el conocimiento que él podía esgrimir, no le servía para alcanzar el perdón de sus pecados, la vida eterna. Porque tenía que ser cambiada la naturaleza caída, corrompida que él había heredado al nacer. Así el Señor le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que ser transformado. Y esa transformación, querido amigo, no la produce ninguna religión, sino solamente la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando ocurre esa transformación, obviamente que esa transformación ocurre cuando la persona se da cuenta que está perdido, se da cuenta que su condición, su camino le está llevando a la destrucción, a la condenación eterna. Y ve, por así decirlo, la mano del Señor Jesús extendida hacia él o hacia ella. ¿Y quién le está llamando? Cree en mí. El que cree en mí tiene, no es que va a tener, tiene en el momento que cree, en el momento que deposita su fe, en ese momento ocurre el milagro de la vida, así como ocurrió con el hijo de este hombre. Y él pudo comprobarlo, porque cuando él va de regreso a su casa, después que el Señor Jesús, él le dice, vete, tu hijo vive. Y este hombre no dudó, este hombre creyó. ¿A quién le creyó? Al Señor, a Jesús, a él le creyó. Y con esa confianza, él volvió hasta su casa. Hay mucha gente que en este tiempo dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios, porque no reciben a Cristo como su Salvador personal y siguen obstinados en hacer cosas como que si por aquellas acciones Dios pudiera darles su favor. Y no es así, pues, querido amigo, no es así. Si el Señor, el Dios del cielo, la única obra que Él acepta para el perdón de los pecados y para que tengas vida eterna es la muerte de Cristo en la cruz y nada más. Si tú no confías en que Cristo, cuando murió, Dios cargó sobre su cuerpo, sobre el madero, tus pecados, entonces tú no puedes tener salvación ni vida eterna, porque no hay otro sacrificio que Dios pueda aceptar. Y como la salvación, el precio de la salvación es tan alto, es sumamente alto, entonces ningún ser humano lo puede pagar. Piensa, amigo mío, si en toda la historia de la humanidad, y si tú conoces a grandes hombres de las Escrituras como Abraham, el patriarca, como Elías, el profeta, como David, el rey, etcétera, podríamos mencionar a muchos hombres, a muchas personas muy importantes que se ven en las Escrituras. Si uno de ellos, escuche bien, si uno de ellos por méritos personales hubiese podido alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados, entonces Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz de esa forma tan
realmente mala, tan cruel, una muerte que estaba reservada para los peores delincuentes, los peores personas que había en el mundo. Sin embargo, ninguno, absolutamente ninguno. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso el Señor Jesucristo no escatimó el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él murió. Y este hombre pregunta a sus siervos, y sus siervos dicen: a las 7 de la tarde empezó a dejarle la fiebre. Y entonces el Señor dice, el hombre cree, dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, y mire, qué lindo es el resultado de esto. Creyó él con toda su casa, vale decir, con todas las personas que estaban en su casa. Todos creyeron en la persona de el Señor Jesucristo. Todos alcanzaron la salvación, el perdón de sus pecados en aquella hora. Todos, porque esa es la promesa del Señor, pero la salvación es individual. Así que cada persona que vive, que está en la familia, que está en la casa, debe personalmente creer el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Así, amigo mío, te invitamos a que vengas a la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesús. Y aquí se menciona que esta es la segunda señal o el segundo milagro, porque las señales, y se usa aquí la palabra señal, porque las señales que el Señor realizó era para la incrédula nación de Israel. Los judíos buscan señales, dijo el Señor Jesús, y los griegos sabiduría. Pero el Señor, después de un tiempo de haber hecho muchas señales, muchos milagros allí en Israel, Él dijo: esta generación mala busca señales, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás, el profeta. Y obviamente aquella señal de la que el Señor habló era una gráfica de la obra de redención, porque Jonás tuvo 3 días y 3 noches allí en el vientre del gran pez por desobedecer al mandato divino, pero al tercer día fue dejado allí en la playa, lo vomitó el pez y él quedó allí en la playa. Volvió, por así decirlo, volvió a la vida, y enseguida él fue y anunció el mensaje que Dios le había encomendado a los ninivitas. Y el mensaje tenía que ver con la destrucción de Nínive en un plazo acotado, de aquí a 40 días. Y el resultado de ese mensaje fue que lo creyeron los ninivitas, desde el rey, y todos se salvaron de la destrucción, porque ellos creyeron y se humillaron delante del Dios del cielo. Y Dios tuvo misericordia de aquella gente, y especialmente tuvo misericordia porque había muchos niños que no habían cometido pecado,
entre ellos. Así Dios les perdonó. Pero la señal, esa señal es potente, poderosa, y apuntaba a la muerte, sepultación y resurrección de el Señor Jesús. Así, amigos, te invitamos una vez más para que creas, no a nosotros, no me creas a mí, cree en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú escuches el mensaje que alguien anuncia el Evangelio, tienes que preocuparte si realmente lo que se está hablando, se está comentando, es conforme a la palabra de Dios o son razonamientos, pensamientos solamente de la mente humana. Aquí hemos leído una vez más en este capítulo 4 de el Evangelio escrito por el apóstol Juan, y a partir de aquí te hemos anunciado el Evangelio y te hemos presentado una vez más a Cristo, quien es el único camino, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Así, amigo, una vez más te invitamos a que vengas a Él. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Bien, al separarnos, les quiero invitar, si tiene tiempo, puede acompañarnos aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, el día viernes, domingo y miércoles a las 19 horas, a las reuniones que celebramos en ese lugar. Será usted muy bienvenido y allí podrá escuchar con más detención el mensaje del Evangelio. Si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les bendiga. El Señor.